Secundaria segundo grado. Matemáticas. Resolución de problemas de conversiones de unidades en el Sistema Internacional de Unidades y en el Sistema Inglés. Bienvenidas y bienvenidos. Esta es la sesión de matemáticas de segundo grado, aquí en Aprende Casa 3. Soy el profesor Mario Prieto Hernández y los acompañaré en esta sesión. Estén atentas y atentos para reflexionar y comprender los planteamientos que vamos a estudiar. Les recomiendo anotar las dudas que puedan surgir. En esta sesión daremos sentido y significado a la resolución de problemas que implican conversiones de unidades de longitud. Los materiales que utilizarán en esta sesión son su cuaderno de matemáticas o papel para tomar notas, lápiz, goma, sacapuntas y su libro de texto de matemáticas segundo grado. Les invitamos a que registren en su cuaderno las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos que veremos en esta sesión y consúltenlas con sus docentes a distancia. Si tienen alguna discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón o regleta. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel con rapidez constante, cuya trayectoria es en línea recta. Un ejemplo claro son las puertas correderas de un ascensor. Generalmente se abren y se cierran en línea recta y siempre a la misma rapidez. Empecemos con el reto número 1. Les invito a que reflexionen la siguiente pregunta. ¿A cuántos metros por segundo requiere ir un auto de carreras para recorrer 45 kilómetros en un cuarto de hora? Sabemos que los autos de carreras corren en circuitos y no hay circuitos que tengan rectas de 45 kilómetros. Por ello, consideremos que el escenario en el que corre el auto de carreras es una línea recta. Los datos son los siguientes. Distancia es igual a 45 kilómetros. Tiempo es igual a un cuarto de hora. Como la relación que se busca es metros por segundo, esto nos lleva a que la incógnita es la rapidez. ¿Conocen la fórmula de la rapidez? Esta es: rapidez es igual a la distancia entre tiempo. Ustedes, allá en casa, tomen un momento para pensar en las respuestas a estas preguntas, considerando que su rapidez es constante. ¿Cuántos metros deberá recorrer en un segundo? ¿Más de 1000 metros? ¿Menos de 1000 metros? ¿Cómo lo resolvemos? Bien, una vez que tenemos alguna idea del posible resultado y de la manera como resolveremos este problema, vayamos a su resolución. Una de las varias maneras de resolver el problema es primero convertir 45 kilómetros a metros. Para ello, apoyémonos sobre lo que ya sabemos. Un kilómetro equivale a 1000 metros, entonces, ¿cuántos metros hay en 45 kilómetros? Dense un momento para calcular y emitir su respuesta. En 45 kilómetros hay 45,000 metros. Ahora podemos continuar con la conversión del tiempo, es decir, convertir un cuarto de hora a su equivalente en segundos. ¿Cómo lo harían ustedes? Una forma de hacerlo es tener en cuenta que una hora tiene 60 minutos. Entonces, un cuarto de hora tiene 15 minutos. ¿Cómo obtuvimos este resultado? Bien, una forma es dividiendo 60 entre 4. Luego, podemos considerar que un minuto tiene 60 segundos. Entonces, ¿cuántos segundos hay en 15 minutos? Dense un momento para calcular y emitir su respuesta.
15 minutos equivalen a 900 segundos. ¿Cómo lo sabemos? Una manera es multiplicar 15 por 60. De este modo, podemos afirmar que en un cuarto de hora es igual a 900 segundos. Ustedes en casa contesten, ¿qué hacemos con las equivalencias obtenidas para resolver el problema? Bien, continuemos. Ya tenemos los datos en las unidades que las condiciones del problema solicitan. La distancia igual a 45,000 metros, el tiempo igual a 900 segundos y la rapidez sigue siendo la incógnita. Haremos uso de la fórmula de la rapidez del movimiento rectilíneo uniforme. Rapidez es igual a distancia entre tiempo. Sustituyendo los valores, la rapidez es igual a 45,000 metros entre 900 segundos. Al resolver la división, se obtiene 50 metros sobre segundo. Por lo tanto, con una rapidez constante de 50 metros por segundo, el auto de carreras recorrerá 45 kilómetros en un cuarto de hora. Continuemos con el reto 2 para seguir con las conversiones de unidades. A un ingeniero le encargaron enmallar una bodega rectangular que mide 163 metros de largo y 60 metros de ancho. Le pidieron que lo hiciera con un tipo de malla que no encontró en nuestro país. Al buscar en internet, encontró esa malla en una tienda de Estados Unidos. Ahí se vende la malla en rollos de 100 yardas y 2 pies. Si necesita comprar la malla en esa tienda, ¿cuántos rollos debe de adquirir? Allá en casa, piensen y hagan una estimación. ¿Cuántos rollos debe de encargar el ingeniero? ¿Deberá encargar 10 rollos? ¿O menos de 10 rollos? ¿O deberán ser más de 10 rollos? ¿Qué elementos necesitamos conocer para resolver el problema? ¿Qué harían primero? Resolvamos el problema. La bodega tiene forma rectangular. El largo lo podemos llamar base y el ancho puede recibir el nombre de altura. La base de la bodega es de 163 metros y la altura de 60 metros. Una forma de iniciar la resolución del problema es determinar el perímetro de la bodega. ¿Para qué me servirá calcular la medida del perímetro de la bodega? Muy bien, el perímetro de la bodega determina la cantidad de malla que el ingeniero deberá adquirir. ¿Cómo calcularían el perímetro de este terreno rectangular? Continuemos. Podemos calcular el perímetro del terreno rectangular usando la fórmula perímetro igual a 2 veces la medida de la base más 2 veces la medida de la altura. Como la base mide 163 metros y la altura mide 60 metros, al sustituir estos valores en la fórmula, tenemos perímetro igual a 2 por 163 metros más 2 por 60 metros. De acuerdo con la jerarquía de las operaciones, primero debemos resolver las multiplicaciones de 2 por 163 y 2 por 60, de donde se obtiene que el perímetro es igual a 326 metros más 120 metros. Ya sabemos que el perímetro de la bodega rectangular es de 446 metros y por lo tanto concluimos que esa es la cantidad de malla que necesita el ingeniero para hacer su trabajo. Allá en casa, tomen un instante y piensen en la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos continuar en la resolución de este problema? Una manera de continuar con la resolución del problema es convertir a metros el contenido de los rollos de malla. Una yarda equivale a 0.9144 metros y lo que necesitamos es determinar la equivalencia en metros de 100 yardas. Allá en casa, ¿qué harían para calcular el valor de X? X tiene que ser mayor que 100 o menor que 100.
Dado que una yarda mide menos que un metro, entonces 100 yardas equivalen a menos de 100 metros. Una forma de calcular el valor de X es multiplicar el número de yardas, que es 100, por 0.9144 metros, todo esto sobre una yarda. Al resolver esta multiplicación, obtenemos 100 yardas equivalen a 91.44 metros. Continuemos con la conversión a metros de la cantidad de malla que cada rollo en pies. ¿Qué piensan sobre la manera de hacer esta conversión? ¿Cómo lo podemos hacer? Una manera de realizar esta conversión es a partir de la equivalencia entre un pie y el metro. De esa forma, tenemos que un pie es igual a 0.3048 metros. Entonces, ¿qué podemos hacer para determinar el equivalente en metros de 2 pies? Piensen un momento y contesten. ¿2 pies serán equivalentes a 1 metro? ¿Serán más de 1 metro o menos de 1 metro? ¿Por qué? Bien, como un pie es equivalente a 0.3048 metros, entonces 2 pies será igual a 2 por 0.3048 metros, es decir, 0.6096 metros. Ahora, una vez que convertimos las 100 pulgadas y los 2 pies a metros, ya podemos calcular el contenido en metros del rollo de malla. ¿Qué harían ustedes para obtenerlo? Vamos a hacerlo. Como el rollo contiene 100 yardas y 2 pies de malla, entonces la cantidad en metros será la suma de las equivalencias obtenidas. Anteriormente obtuvimos que 100 yardas equivalen a 91.44 metros y que 2 pies son equivalentes a 0.6096 metros. La suma de estas medidas es de 92.0496 metros, que corresponde el contenido del rollo de malla. Ahora, el problema nos dice que si el ingeniero necesita comprar la malla en esa presentación, ¿cuántos rollos debe de adquirir? Ustedes en casa piensen, ¿qué harían para saber cuántos rollos de malla debe comprar el ingeniero? Para finalizar, aquí vemos una manera de contestar la pregunta del problema. Podemos interpretar la solución como el número de veces que cabe el contenido de un rollo de malla en el perímetro del terreno rectangular. De esta manera, tenemos la división de 446 metros entre 92.0496 metros. El cociente obtenido es aproximadamente 4.8452 y al redondear a 2 decimales, el resultado es 4.85 aproximadamente. Entonces, ¿cuántos rollos de malla debe de comprar? Debe comprar 4.85 rollos. El ingeniero debe de adquirir 5 rollos de malla para poder realizar el trabajo que le ha sido encargado. Regresen a la estimación que hicieron al inicio de este problema. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estuvo de la respuesta correcta? ¿Por qué piensan que ocurrió esto? ¿Cómo se sienten después de haber resuelto estos 2 primeros problemas? A continuación, pasemos a un nuevo reto. En un aeropuerto de Estados Unidos se anuncia que el volumen máximo permitido para el equipaje que los pasajeros necesitan subir con ellos es de 4.800 pulgadas cúbicas. En caso de exceder este volumen, se debe pagar una cantidad extra. Julia quiere llevar con ella una maleta de 80 centímetros de largo, 52 centímetros de ancho y 22 centímetros de grueso. ¿Deberá pagar Julia por exceso de volumen? Allá en casa, tomen un momento y contesten. ¿Consideran que Julia deberá pagar por exceso de equipaje? ¿Cómo resolverían este problema? Una forma de iniciar la resolución del problema
es representar la maleta de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo se calcula su volumen en pulgadas cúbicas? ¿Ustedes qué harían? Como el volumen permitido para no pagar exceso de equipaje está dado en pulgadas cúbicas, entonces podemos convertir las medidas de la maleta dadas en centímetros a sus equivalentes en pulgadas. Podemos continuar con la conversión de las dimensiones de la maleta. Antes de calcular esas equivalencias, reflexionen en torno a una manera de cómo piensan que se pueden realizar estas conversiones. Si una pulgada equivale a 2.54 centímetros, entonces, al convertir 80 centímetros a pulgadas, se deben obtener más de 80 o menos de 80 pulgadas. ¿Por qué? Al ser la pulgada una longitud mayor que el centímetro, cuando se convierte 80 centímetros a pulgadas, se deben obtener menos de 80. Ahora, con su calculadora o a mano, realicen la conversión de 80, 52 y 22 centímetros, que son las magnitudes de la maleta a sus equivalentes en pulgadas. En este caso, una manera de encontrar las equivalencias de las longitudes que se tienen en centímetros es dividir la cantidad de centímetros entre 2.54. Entonces, al dividir 80 entre 2.54 se obtiene 31.496, que son las pulgadas que equivalen a 80 centímetros. Después, se puede dividir 52 entre 2.54. De esta manera se obtiene 20.472, que es equivalente en pulgadas a 52 centímetros. Por otro lado, cuando se divide 22 entre 2.54, se obtiene 8.661, que es el equivalente en pulgadas de 22 centímetros. Ya tenemos las medidas aproximadas de la maleta en pulgadas. Entonces, ¿qué podemos hacer a continuación para dar la solución al problema? Tomen un tiempo para pensar en una forma de continuar. Ahora, ya que tenemos las medidas de la maleta en pulgadas, ¿cómo se calcula el volumen? Haremos uso de la fórmula para calcular el volumen de un prisma rectangular, que es un cuerpo geométrico como el que se representa a la maleta. Volumen es igual a largo por el ancho por el grueso. Al sustituir las medidas en la fórmula anterior, se tiene que el volumen es igual a 31.496 pulgadas por 20.472 pulgadas por 8.661 pulgadas. Cuando se calcula el producto de esa multiplicación, se obtienen 5.584.49 pulgadas cúbicas aproximadamente. Ahora ya podemos dar solución al problema. Como el volumen máximo permitido para no pagar una cuota extra es de 4.800 pulgadas cúbicas y el volumen de la maleta de Julia es de 5.584 pulgadas cúbicas aproximadamente, podemos afirmar que Julia, si quiere llevar su maleta con ella, deberá pagar una cuota extra. Ya observamos en los tres primeros retos la importancia de tener las unidades en un mismo sistema. Esto nos permite resolver diversas situaciones en ciencias como la física. Esto es relevante para poder comprender temas como velocidad, aceleración, fuerza, densidad, presión. Ahora pasemos a un nuevo reto. Problema número 4. Una caja de loseta vinílica contiene 45 piezas. Si las dimensiones de una loseta son de 1 pie de largo y de 5 pulgadas de ancho, ¿cuántas cajas de loseta se requieren comprar para cubrir el piso de una recámara de 12 metros cuadrados? La loseta es de forma rectangular. Al largo del rectángulo también lo podemos llamar base y el ancho de la figura también puede recibir el nombre de altura.
La base de la loseta es de 1 pie y la altura de 5 pulgadas. Por otro lado, como lo que se quiere cubrir es la superficie de una recámara, entonces consideremos el área de la loseta. La fórmula que permite calcular el área de un rectángulo es área igual a base por altura. Además, como el área de la recámara está dada en metros cuadrados, necesitamos convertir las medidas de la base y la altura, que están dadas en unidades del sistema inglés, a unidades del sistema internacional. Lo primero que haremos será convertir la medida de la base al sistema internacional de unidades. Por lo tanto, como 1 pie es equivalente a 0.3048 metros, esta es la medida de la base del rectángulo. La altura es igual a 5 pulgadas y la convertiremos a metros. Una manera de realizar conversiones es determinar el factor de equivalencia. En este caso, el factor de equivalencia es 1 pulgada es igual a 0.0254 metros. Con ello, podemos usar la proporción 1 pulgada es a 5 pulgadas, como 0.0254 metros es a X, que representa la medida en metros, equivalente a 5 pulgadas. Para determinar el valor de X, multiplicamos 5 pulgadas por 0.0254 metros y dividimos el producto obtenido entre 1 pulgada. Cancelamos las unidades iguales en el numerador y en el denominador, en este caso las pulgadas. Multiplicamos 5 por 0.0254 y obtenemos 0.127. Este producto lo dividimos entre 1 y encontramos como resultado 0.127 metros. Ahora, ¿qué hacemos para continuar con la resolución del problema? Una vez que convertimos las medidas de la base y la altura a metros y tenemos que la base tiene una medida igual a 0.3048 metros y la altura igual a 0.127 metros, procedemos a determinar el área de una loseta. Utilizamos la fórmula área es igual a base por altura. Sustituimos los valores en la fórmula y tenemos área es igual a 0.3048 metros por 0.127 metros. Al calcular el producto de 0.3048 por 0.127, obtenemos que el área de una loseta es igual a 0.0387 metros cuadrados aproximadamente. Una manera de continuar con la resolución del problema es calcular la superficie que se puede cubrir con las losetas contenidas en una caja. Una caja contiene 45 losetas. Una loseta tiene un área de 0.0387 metros cuadrados. Este valor es el factor de equivalencia. Con ello, establecemos la proporción. Una loseta es a 0.0387 metros cuadrados, como 45 losetas es a X, que representa el área que se puede cubrir con el contenido de una caja de losetas. Para determinar el valor de X, se multiplican 45 losetas por 0.0387 metros cuadrados y se divide el producto obtenido entre una loseta. Cancelamos las unidades, en este caso, losetas que se encuentran en el numerador y en el denominador. Al realizar la multiplicación de 45 por 0.0387, queda como producto 1.7415. Lo dividimos entre 1 y obtenemos 1.7415 metros cuadrados. Entonces, con el contenido de una caja de losetas se puede cubrir una superficie de 1.7415 metros cuadrados.
Al redondear a 2 decimales, el resultado es 1.75 metros cuadrados. Se redondea hacia arriba, con la idea de que sobre material en lugar de que falte. Allá en casa, ¿cómo continuamos con la resolución del problema? Para finalizar, calculemos cuántas cajas debemos comprar para cubrir el piso de una recámara de 12 metros cuadrados. Sabemos que con las losetas contenidas en una caja se cubre un área de 1.75 metros cuadrados. Este valor será el factor de equivalencia. Con ello establecemos la proporción. Una caja es a 1.75 metros cuadrados como X es a 12 metros cuadrados. Para determinar el valor de X, que representa el número de cajas a comprar, multiplicamos 12 metros cuadrados por una caja y dividimos el producto obtenido entre 1.75 metros cuadrados. Cancelamos las unidades iguales que se encuentren en el numerador y en el denominador, en este caso, los metros cuadrados. Al realizar la multiplicación de 12 por 1, obtenemos el producto 12, el cual, al dividirlo entre 1.75, arroja como resultado aproximadamente 6.8 cajas. Entonces, ¿cuántas cajas de losetas se requieren comprar? Como no es posible comprar 6.8 cajas, podemos afirmar que se necesitan comprar 7 cajas de loseta para cubrir el piso de una recámara de 12 metros cuadrados. Regresen ahora a la estimación que hicieron del número de cajas que necesitarían comprar. ¿Cuántas estimaron que serían necesarias? ¿Qué tan cerca o lejos del resultado final estuvieron en su estimación? En esta sesión analizamos y le dimos tanto sentido como significado a la resolución de problemas que implican conversiones de unidades de longitud. Ahora les invitamos a pensar en algunas situaciones problemáticas cuya resolución necesita realizar conversiones entre las unidades de longitud del sistema internacional y del sistema inglés. Les invitamos a resolver algunos de los problemas o ejercicios sobre conversiones de unidades de longitud en los libros de texto de matemáticas de segundo grado, que se encuentran en la página de la CONALITEC. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos en la próxima sesión. ¿Dónde? Aquí, en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.